este nuevo foro estaremos hablando de temas pues, recurrentes, temas que están dominando, digamos, la sociedad, geopolítica, entretenimiento incluso, política, economía. Y mi nombre es Alejandro Carrillo, para quienes no me conozcan, tengo ya una trayectoria como escritor y esta es mi primera oportunidad en esta nueva plataforma y la verdad estoy muy contento, un poco nervioso, debo admitirlo, pero los nervios se me quitan porque tengo a un gran invitado, un compañero, un amigo con el que ya hemos colaborado anteriormente, desde España, Antonio Navarro. Antonio, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación una vez más. Y nada, estoy todo bien. Aquí ya es de noche, ahí a Sí, mediodía ahora, la una, ¿no? De la tarde ahora. acá es como La- no, ya es más tarde, es casi las 2 las de la dos, tarde, Antonio. Sí, casi sí, las dos, sí, las dos. Ajá. sí, sí, Bueno, sí. pues nada, bien, aquí una vez más para hablar de todo lo que está pasando, ¿no? En el Vamos mundo, a, ¿no? va a despertar un poco de... A ver, Antonio, creo que en el mundo en que vivimos hoy, porque no ha sido siempre, Antonio, Antonio es muy joven y ahora se va a presentar, le voy a pedir que se presente. Antonio, eres muy joven, Sí. pero para quienes no lo sepan, el mundo no era como es ahora. El mundo en los últimos 5 años ha cambiado de una manera estrepitosa, realmente, y para quienes tengan, digamos, tal vez más de 25 años, 30 años, deben de percatarse. Y el problema que yo veo, la gravedad del problema que yo veo, es que mucha gente parece no percatarse. El otro día me encontraba aquí en la entrada, en el ballet parking de su casa, del edificio donde yo vivo, a una señora que me decía justamente eso, que lo que mismo que yo digo. Ella me decía, es que yo solía pensar de esta manera y de repente me doy cuenta que pues las cosas han cambiado. Como dijo Bill Maher hace poco, yo no cambié, ustedes cambiaron. Entonces ella decía, bueno, ahora yo me inclino más a la derecha, por ejemplo, porque no es lo mismo el Partido Demócrata 5 años que 10 años atrás. A lo que vamos aquí es de que hay un movimiento progresista que está dominando los medios de comunicación. Quienes vieron los Oscars este domingo pasado, creo. Bueno, es que ya, yo era un espectáculo ver los Oscars para mí y para mucha gente, y ahora de verdad que es un chiste, ni siquiera me acordaba que estaban los Oscars, y los tuve aquí a 5 minutos de distancia. Entonces, hay una agenda, se habla de muchas teorías conspiratorias, pero cada vez se comprueba más que la agenda está. Pero antes de continuar, quiero que Antonio nos diga brevemente, o no, tú, todo lo largo que tú quieras, quién eres Antonio, para que sepan quién va a ser la Sí. voz que los ponga en su lugar a toda esta gente que no crea aún en esas teorías conspiratorias. Sí, bueno, yo lo primero que hablabas de los Oscars, yo creo que en los Oscars, para que vean poca importancia, ¿no? Yo estaba, a ver, era aquí de noche, ¿no? Y yo estaba dormido, ¿no? Pero quiero decir que ya, yo no sabía, me levanté y yo no sabía ni siquiera nada de que habían sido los Oscars ni nada. Y hablaban de lo de no sé cómo, no punch, ¿cómo se dice cuando es slap, ¿no? O Cuando de lo de de, Will de Smith Will contra Smith. Chris Rock. Sí, 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 claro, claro, claro. exacto, exacto. Hablaban de eso, ¿no? Y digo, ¿cómo que qué ha pasado? Claro, no me acordaba ni siquiera de que eran los Oscars, ¿no? Entonces yo pues estoy como en el mundo aparte. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Sí, bueno, básicamente yo soy, bueno, una persona normal. O sea, no sé, estudié en la universidad y luego pues he trabajado como emprendedor primero y ahora pues en una empresa. Y, y aparte de eso, pues sigo siempre una persona curiosa que ha buscado pues métodos de información individuales, quiero decir, maneras de informarme a nivel personal, ¿vale? O sea, me he informado, por así decirlo, con el mainstream, ¿no? O sea, con Mm. lo que todo el mundo ve, ¿no? Pero aparte para corroborar, sobre todo en los últimos años, ya cuando tuve 18, 19 y veía el monopolio del discurso, el discurso lineal, ¿no? Eh, en todo lo que antes se conocía como cadenas con diferentes opiniones, ¿no? Ya sea televisión, radio, lo que Perdón que te sea. interrumpa, Antonio, y hago un pequeño paréntesis. A ver, es que no eres una persona normal. Estás diciendo que a los 19 años ya tenías esas curiosidades. Perdón, a los 19 años, ¿qué Bueno, está haciendo la mayoría de los jóvenes? No eres una persona normal. yo Whatever lo que sí sé que eso significa. de hecho yo estudié en Madrid y estuve en una asociación en Madrid y íbamos
a un instituto, un think tank de economistas de España, de un economista conocido aquí en España y de otra gente. Y tampoco voy a dar nombres, pero bueno. Pero sí, estuve muchas veces. Lo que pasa que al final sí, obviamente te interesa a nivel personal la teoría económica, te interesa la teoría, te interesa la filosofía, te interesa cualquier otra cosa pero no vas a cambiar nada, quiero decir. O sea, con el tiempo descubres, evidentemente, que es algo, estás intentando argumentar cosas e intentar ver soluciones a problemas que la mayoría de la gente no quiere solucionar. Claro. Yo creo que porque la gente no entiende quién crea los problemas, ¿no? Y por qué se crean esos problemas y qué intereses hay detrás de esos problemas, ¿no? Entonces, es cuando te das cuenta de eso, sabes que estás perdiendo tu tiempo en algo que a nivel personal que no vas a hacer nada, ¿no? A Entonces, ver, perdón, dijiste algo importante, perdón que te interrumpa de nuevo, Antonio. ¿Tú crees que es una pérdida de tiempo? ¿Tú crees que es una batalla perdida? Porque tienes no, razón, o sea, la masa pareciera que o piensan como les dicen que piensen, o la verdad no les importa. Francamente es la verdad, a ver, no les importa. es una batalla perdida si jugamos dentro del campo de estado del bienestar, ¿vale? Es decir, bienestar material y de estándar de vida, ¿vale? Entonces es una batalla perdida en ese sentido. ¿Por qué? Porque la gente, mientras tenga todo asegurado, mientras tenga toda su vida, por así decirlo, cubierta, garantizada, mientras los precios del gas, ¿no? De la gasolina, sean bajos, mientras tengan un coche cada 5 años, un coche nuevo, un móvil cada año y medio, el nuevo zapato, la nueva colonia, la nueva película de pues, Will Smith, por ejemplo, eh, pues, eh, pues no van a hacer nada, es que no se van a cuestionar nada, ni preguntarse nada. ¿Por qué? Porque es cómodo, es fácil, tienen todo, ¿vale? Entonces, con el declive de todo esto, es cuando la gente va a empezar a preguntarse, ya empieza a pasar, ¿vale? Y entonces ahí es donde tú tienes la oportunidad de hacer algo, de revertir mmm, todo esto, ¿no? No digo a nivel personal yo o tú o cualquier otra persona, no es que nosotros tengamos la oportunidad de revertir esto, pero quiero decir, Ujú. para otra gente que tenga otra forma de ver la sociedad o el sistema o cualquier cosa y que pueda hacerlo, ¿vale? Pues ahí es donde van a poder meter la mano y cambiarlo a su modo de ver o a sus intereses, ¿vale? Y eso está llegando ya. Sobre todo lo estamos viendo, bueno, ahora hablaremos de Rusia y todo esto, pero se está viendo ya con el tema de la inflación, como dije hace 2 años, ¿no? Que iba a haber inflación y demás, y bueno, ahí está, el CPI, como dicen en Estados Unidos, el IPC en España, ¿no? Ajá, ujú. No sé cuáles son los significados de las siglas en inglés, pero bueno, el índice de inflación a nivel gubernamental, que aunque Sí, porque no, bueno, estamos definitivamente, a fin de cuentas, el público hispano, ¿no? Así que, bueno, sí, pero bueno, yo como hay muchos hispanos en Estados Unidos, también lo digo un poco en inglés, ¿sabes? Pero bueno, sí, el IPC, el índice de precios del consumo aquí en España, ¿vale? Que ese según el gobierno y demás en España es el indicador de inflación, aunque no incluye muchos aspectos inflacionarios, ¿vale? O sea, de precios, que también suben y subirían ese indicador, ¿no? Entonces, pues ha seguido subiendo. O sea, la inflación sigue disparándose. El dato de ayer era del 9,8%, eh, pero sin incluir, como te digo, muchas estadísticas que harían que ese dato fuera aún más alto, ¿vale? Entonces, claro, aún así, la inflación está subiendo. Eso quiere decir que el poder adquisitivo de las personas se reduce, el poder de compra de las monedas en las que la gente tiene sus ahorros y su dinero eh, vale menos. Es decir, si tú antes trabajabas en Walmart y te pagaban $4.000, ¿no? 4.000, es un ejemplo, $2.500 en un mes, ahora te están pagando 2.500. No sé si creo que han subido los salarios un poco en Estados Unidos, en general, por el tema de la pero inflación los de esto. precios han subido muchísimo, yo me he dado cuenta. Exacto. Entonces,
Bueno, te siguen pagando 2.500, pero todo ha subido de más, ¿vale? Y entonces tu salario no sube, ¿vale? Lo bueno, en Estados Unidos creo que lo han subido, ¿vale? Pero aún así no creo que no lo han subido al mismo ritmo que la subida de precios, ¿vale? Así Y es. entonces aún así sigues perdiendo poder adquisitivo, porque el precio del coste de las cosas sube más rápido que lo que tú ingresas en tu bolsillo, al fin y al cabo, ¿vale? Y el trasfondo de esto es que, bueno, al final la inflación es así, ¿no? Sí, es que todos, al final me están pagando 1.000.000 de dólares en Walmart al mes. Sí, pero es que la barra de pan te cuesta 500.000 dólares, ¿sabes? Es que es Venezuela, ¿vale? Hiperinflación, Bueno, en Venezuela. Venezuela sí, claro. Sí, sí, sí. Pero ese es el ejemplo de que al final pues la inflación sube, el poder adquisitivo de las personas cae, el nivel de vida cae, ese materialismo, esa comodidad, ese bienestar material cae. Y empieza a generarse la gente, ¿qué está pasando? Me estáis, no quiero decir palabras, ¿no? Pero bueno, me estáis No, adelante, fastidiando. adelante, porque créanme que amerita decir las palabras que necesites. Pero es muy cierto lo que acabas de decir, obviamente, Antonio, y a mí me llama mucho la atención, y haciendo un paréntesis antes de comenzar a preguntar, comentarte acerca de Rusia, Ucrania y las causas, consecuencias de ello. Me llama mucho la atención cuando mencionaste Venezuela, que aún no sé en España, pero, por ejemplo, en América Latina, Estados Unidos yo creo que se cuece aparte, porque Estados Unidos es un país, bueno, es el país hasta ahora, la primera potencia mundial. No sé por cuánto tiempo, la verdad, francamente, Poco tiempo. pero poco tiempo sí es. Pero bueno, ¿por qué en América Latina, y repito, no sé si en España, por qué se romantiza tanto el socialismo, al comunismo incluso, y a los héroes del mismo? O sea, el Che Guevara es o sea, eres cool si tú tienes en tu dormitorio un póster del Che Guevara o vistes una playera del Che Guevara, o sea, eres cool. O eres cool si a Frida Kahlo la veneras, aunque no sepas nada de su arte, ella como símbolo es suficiente. Cuando ella era, bueno, en fin, lo mismo con Diego Rivera. Entonces, ¿por qué crees que aún con los hechos, porque no hay un solo ejemplo del socialismo, ni siquiera del comunismo, que haya triunfado en la historia de la humanidad? ¿Por qué sigue romántico al grado que está queriendo tomar el mundo de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué el capitalismo Pero es el malo y el socialismo es el bueno cuando por ejemplo, las dictaduras, todas han venido del socialismo al comunismo, ¿no? sí, bueno, sí, al fin y al cabo una dictadura es una autocracia, ¿no? Ha Exacto, habido exacto. dictaduras que, bueno, con los sistemas económicos en la mano, sí, bueno, socialismo, comunismo, fascismo también, ¿no? Pero en definitiva también sí. Bueno, pero por ejemplo, el partido nazi era un partido socialista. Sí, Por nacionalsocialismo. cierto, exacto. Sí, sí. Bueno, es que al final, pero bueno, antes también había monarquías absolutas, antes del socialismo, del capitalismo y demás. O sea, en la Edad Media o antes, ¿no? Que no siempre ha sido socialismo, ¿no? Al final una dictadura es una dictadura, que da igual el sistema económico que haya, ¿no? Pero sí que es verdad que el, yo no creo, a ver, Latinoamérica es un ejemplo un poco complicado, porque, vamos a ver, es que el problema de Latinoamérica yo creo que también, a ver, España es Latinoamérica pero más reducido. El problema yo creo que de España, igual que de Latinoamérica, pero en Latinoamérica más, es la población. Vale. Es que la población, es que los líderes o los políticos son malos, lo que sea. Sí, pero es que la gente les elige. ¿Sabes? La gente no está eligiendo o está destrozando eso. Entonces, o sea, quiero decir, a ver si me explico. La gente está eligiendo esos líderes que tienen esas ideas malas en reiteradas veces. Es decir, una vez lo han hecho mal, otra vez con lo mismo, otra vez reiteradas veces intentando lo mismo, ¿vale? Y la gente no cambia el sistema, siguen creyendo que no, que es que vendrá otro que dice lo mismo y ese sí lo va a hacer bien. ¿Vale? No, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Es ¿Vale? ignorancia? ¿Es ignorancia? Ignorancia, repito, comodidad, bienestar material, aunque en Latinoamérica hay menos bienestar material, evidentemente, Sí, aquí también depende de está las perdido. áreas, claro. Sí, sí, sí. Hombre, depende de las áreas, no es lo mismo.
una zona de un barrio pobre de Ciudad de México, o es un ejemplo, o de Bogotá o de Buenos Aires, que una zona en la que haya gente pues, con dinero, ¿no? Pero al fin y al cabo, el socialismo en esos países y en la mentalidad de la masa, ¿vale? Esa propaganda socialista o de gasto público, de, de endeudamiento y demás, es promovida por el capital financiero. O sea, quiero decir, ¿a quién beneficia que los países, por así decirlo, sean pobres o tengan, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Hay un montón de empresas españolas que han sido endeudadas masivamente en los últimos años y luego han sido adquiridas por grupos extranjeros, ¿vale? Que han saldado esa deuda, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la industria nacional pasa a los intereses de industrias de otros países, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Y los gobiernos ultraendeudados y que han gastado por encima de las posibilidades de los ingresos que tenían, acaban siendo esclavos de la deuda y la gente del país es esclava de esa deuda. Es decir, los españoles, por mucho que voten a uno u otro, el país tiene una deuda muy, muy grande. Entonces, por mucho que haya un presidente distinto o algo, ese presidente no toma las decisiones, porque el que toma las decisiones en España es el acreedor de la deuda. O sea, que la persona a la que se le debe ese dinero. No, no la persona en sí, sino el grupo al que se le debe ese dinero. ¿Vale? Que sea el Fondo Monetario, que sea el Banco Mundial, que sea el grupo a nivel financiero o capital financiero que sea, ¿vale? El Banco Central en España, que ha dado un montón de dinero, el Banco Central Europeo, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Entonces, esta gente promueve también ese socialismo a nivel de las masas porque les interesa controlar los países y que los países no sean soberanos, evidentemente. Que la gente Claro. sea ignorante, que la gente tome malas decisiones. Ellos también postulan líderes que representen sus intereses en esos países y después compran los países pero a precio de, vamos, y ya tienes el país. Porque la deuda, ese país te debe a ti el dinero. ¿Vale? El país es Voy a tuyo. mezclar esto, estamos hablando de economía y geopolítica y demás, voy a mezclar esto con un poco de filosofía. Digamos que toda esta gente, esta masa que vota por esta comodidad, es a lo que Nietzsche se refería en su teoría del superhombre como la simple humanidad. Gente que nace, se reproduce, ¿cómo es? Nace, y muere y ya no pasa nada. Es Creo, gente que está ahí, o sea, existe, está ahí, es como ya, un ente y ya, o sea, pero no pasa nada con esa gente, es la masa, ¿no? Y ya, gente sí, gente que no tiene una existencia vacía, ¿no? Por así decirlo. Que no tiene una existencia pero que no lo eh, sabe, que no lo sabe. porque Porque yo creo precisamente porque por su mismo vacío, no alcanza, o su misma ignorancia, no alcanza a vislumbrar en dónde está situada, ¿no? mm, ujú. Sí, es eso, es eso. Al final acabas comprándote un teléfono nuevo o a diario, es un ejemplo, ¿no? Y te vuelves... Sí, sí, sí. hay una película también que es muy buena en ese sentido, que es un poco nihilista, ¿vale? O sea, es que hablas de Nietzsche, pero es muy nihilista. Por eso también es un buen ejemplo de lo de Nietzsche, ¿vale? Que es la película esta, que tú la conoces seguro. La de Fight Club, en Sí, inglés. claro, por supuesto, sí, Club sí, de la sí. lucha. Club de la lucha. Vale. Sí, Es una película que habla de esto, ¿no? Al final que hay una frase muy buena de Brad Pitt, ¿no? Que dice, tenemos sueldos, o no recuerdo exactamente, bueno, compramos mierda que no necesitamos, etcétera, cosas así, ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente cómo era la frase. La puedo buscar y te digo, bueno, incluso pero vemos al personaje de Edward Norton, no recuerdo el nombre del personaje de Edward Norton. Bueno, es Tyler Durden, se supone, es su alter ego, sí, pero está en el excusado, ¿cómo le llaman allá en España? Y está con el catálogo de IKEA, comprando sí, por teléfono. verdad, verdad, Sí, ¿a verdad. qué grado? Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Pero bueno, Antonio, sí, bueno, en fin, Efectivamente, nos podemos extender con esto, pero quiero un poco pasar al tema de Rusia-Ucrania. Digo, además de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscars, creo que, que parece que fuera una cortina de humo, porque aquí lo que está ocurriendo en el mundo entre Rusia y Ucrania, yo creo que tiene mucha
hay mucho que tomar de aquí. Esta mañana leí en el Wall Street Journal que Beata Jaworski, que es la economista en jefe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, daba datos, por ejemplo, de que Rusia perdía el 100% de su economía, Ucrania el 20%. Sorpresivamente, de hecho, me pensé que la diferencia sería mucho mayor, que la producción en Ucrania se había detenido en 60%, y a pesar de que las sanciones que le han dado los Estados Unidos y sus aliados a Rusia en este momento Sí. han sido realmente históricas. O sea, están comparándolas ella con las más grandes que se han dado en la historia en el mundo en este rubro. Hay algo que me llama la atención, que mucha gente está contenta con todas estas sanciones y todo el mundo muy humanitario, y en los Oscars vimos a Jamie Lee Curtis mostrando el apoyo a Ucrania, que yo no estoy diciendo que no se lo doy, pero alguien piensa en el pueblo ruso y cómo puede afectarse al pueblo ruso todo esto, por ejemplo, digo, porque es muy heroico ir a los Oscars con un vestido de, no sé, $25,000 o $50,000 o hasta más caros, con joyas de $1,000,000 o más caras, y mostrar a cielos a la cámara, digo, tal vez soy muy cínico, pero a mí me parece una payasada un poco. Además, ¿cómo es la historia de Zelensky? Porque ahora es el héroe del mundo. De hecho, se hablaba, como él fue actor, se hablaba y se rumoró mucho que iba a estar invitado en los Oscars, pero no estuvo. Yo Sí. creo que Lo sus han invitado, asesores dijeron, iba a ser un desastre si vas a los Oscars, ¿no? Pero se habló mucho. lo han invitado, creo que aquí en España al Congreso de los Diputados. Creo que viene, Bueno, creo pero que por lo hacen menos es algo referente a la política, aunque la política y el entretenimiento yo creo que ya están muy, o sea, la línea se ha roto mucho, pero acá nada, los se ha roto Oscars, en todo. imagínate, sí, exacto, pero imagínate que está en Hollywood, en los Oscars, con toda esta gente, hubiera sido un pésimo, un movimiento de relaciones públicas para él. Pero a ver, la gente sabe la verdad de Zelensky, sabe la historia de lo que este hombre ha hecho en Ucrania. ¿Es realmente el Robin Hood? ¿Es realmente el héroe que el mundo espera? ¿Es el salvador? ¿Es el Mesías? Bueno, hay una canción que le han compuesto como que es el salvador del mundo. ¿En serio? Sí, bueno, ¿Le sí, han sí, sí. compuesto una canción? Sí, te voy a enviar el link. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, Lo pues ha no tengo ni presentado idea. Matt Walsh en su programa. Matt Walsh de Daily Wire la ha presentado en su programa. Entonces, a ver, Antonio, danos tu versión de los hechos porque esto se pone bueno. Casi Pues, tan bueno, bueno, más bueno que la Fórmula 1, que ya eso es otro tema, pero vamos. a ver, en 2014, en 2014 en Ucrania hubo un golpe de Estado, una Ajá. especie de una revolución de color, se podría decir. ¿Vale? Que es lo que han hecho los americanos siempre en otros países. ¿Vale? Cuando hablo de los americanos, no hablo de los americanos en el sentido Trump, sino de los americanos del otro lado, ¿vale? Que han sido Clinton en 2016, ahora Biden, antes Obama, antes Bush, Bush padre, Bill Clinton, etcétera, ¿vale? Toda esa gente, ¿vale? Perdón, ¿te Pero no Trump. refieres como a que ellos comandando a la OTAN, por ejemplo? Porque la OTAN también pareciera que es la Madre Teresa de Bueno, Calcuta, antes comparada ahora que con Putin. ¿No? esa gente no comanda nada. Esa gente lo que pasa es que representa los intereses de, por ejemplo, la City de Londres, ¿vale? La City de Londres, el Banco Internacional de Pagos, el Banco Mundial, los bancos centrales a nivel mundial, etcétera, ¿vale? El sistema financiero. Eso sería la gente representante de financieros, Ujú. ¿vale? Entonces, esta gente, ¿vale? Creó esto en Ucrania, creó la desestabilización del país, ¿vale? Igual que se desestabilizó Irak, Siria también en su momento, que también intervino Rusia en 2011 en Siria, ¿vale? Y más o menos Siria se salvó, ¿vale? Con todos los problemas que tuvo también, pero más ahí sigue Siria, ¿vale? Pero, pero Ucrania no, ¿vale? Entonces iniciaron lo que viene siendo una destrucción interna del país y una guerra civil que empezó ahí, entre la zona occidental y la zona oriental. La zona oriental más pegada a Rusia, que serían sobre todo las repúblicas de Donbass y de Lugansk,
¿vale? Eso es prorruso, totalmente. Gente que habla ruso y que se siente rusa, Ujú. básicamente, ¿vale? Y luego en la zona occidental, pegada a Hungría, Rumanía y Polonia, ¿vale? Pues todo eso, bueno, la mitad del país, más, esa zona ya más a los intereses anglosajones, ¿vale? Aunque también hay gente que habla ruso, pero mucha menos población y demás. Entonces se inició una guerra civil que durante todos los años. Yo no vi, por ejemplo, a los hablantes de Hollywood, yo no he visto a ningún actor de Hollywood hablar de la guerra civil, oye, se están matando unos a otros y demás. Evidentemente no van a hablar porque esta gente representa los intereses, pues en este caso de Biden, que no es Biden, sino es el aparato militar industrial americano, es la City de Londres otra vez, es decir, todo lo que viene siendo los grupos del poder realmente, ¿vale? Entonces, a día de hoy, que dominen a día de hoy en Occidente, ¿vale? Ujú. Entonces, eh, entonces llegamos ahora, ¿no? Estaban ahí con la tontería, llevaban tiempo ya con la cosa de Putin, de Ucrania, Putin, no sé qué, lleva un año, 2 años ya intensitos. Tuvieron el COVID, y no hablaban mucho, pero ya el año pasado hablaban con intensidad de esto. Sí, sí, Total, sí. que Putin cogió y cambió las reglas del juego de la noche a la mañana, ¿no? Metió a las tropas allí, ¿vale? A recuperar, bueno, ya cogió Crimea para Rusia en 2014 también, ¿vale? Así es. Sí, Ujú. no sé si fue 2014 o 2015, no me acuerdo lo de Crimea exactamente, no sé. Creo que Pero uno de los... 2014. Ujú. Ujú. Y luego, ahora, pues ha dado el siguiente paso. Hay que decir que un mes antes de la invasión, eh, Putin se reunió con Xi Jinping, el presidente chino, ¿vale? En China, y habían presentado también el nuevo gasoducto Power of Siberia 2, ¿vale? Que iba a suministrar también gas a China, ¿no? ¿Vale? Y bueno, de esto también hablaremos, pero quiero decir que, y hay también un artículo que salió en The Epoch Times, ¿vale? Que es un periódico americano, es un poco, para la gente mainstream, es un poco, para la masa es un poco bueno. Desconocido, tal vez. Sí, y bueno, bueno, eso no me fío de eso, no es fiable. Bueno, ahí hubo un artículo que dijo que hace un mes antes de la invasión, tanto China como Rusia hicieron cambios en la cadena de suministro, ¿vale? Como que la adaptaron, ¿vale? Como preveyendo lo que iba a pasar, es decir, que ellos ya sabían lo que iba a pasar, es como decir, como algo planificado por parte de ellos, de China también, ¿eh? No de Rusia, evidentemente. Esto también lo podemos extrapolar a la desdolarización prominente que ha habido en los últimos años, desde el 2000, desde la crisis financiera de 2008, pero sobre todo 2012 en adelante, 2015, ¿vale? De Rusia, China, la India, podemos ver cómo China y Rusia han cogido mucho oro para los bancos en esos países, ¿vale? Los bancos centrales. Porque son los bancos centrales en esos países, aunque representan los intereses de los anglosajones a nivel mundial, ¿no? Pero son más intervenidos, no intervenidos completamente, ahora ya sí, pero hasta hace poco no intervenidos completamente, ¿vale? Por parte del gobierno ruso, en este caso Putin, de Xi Jinping. Pero ahí sigue la pelea a nivel interno de esos países, entre el gobierno y la banca, ¿no? ¿Vale? Porque esos bancos representan los intereses internacionales, ¿no? De financieros a nivel internacional. Entonces, que me voy. Vamos a ver. Eh, tenemos que en 2015, bueno, empieza la desdolarización fuerte, ¿no? Y ahora vemos cómo han sancionado a Rusia. Sí es cierto, las sanciones han sido bestiales, se han incumplido con contratos y se han incumplido leyes financieras, es decir, se han hecho cosas que no dan seguridad. Por ejemplo, o sea, se dice, no, hemos echado a Rusia del sistema SWIFT y demás. Ya, pero es que el sistema SWIFT, a mí personalmente como ciudadano, no me da seguridad a día de hoy. Bueno, aparte de que es dinero fiat, de que no está respaldado en nada, estamos hablando de que lo que le han hecho a Rusia con las sanciones y demás es algo que se han, por así decirlo, todo lo previo, lo han pasado por encima y han dado un paso más adelante. O sea, ¿vale? Y luego dicen que no, es que los rusos han incumplido los contratos porque ahora quieren que les paguen el gas en rublos y demás. Tú fuiste el que empezó esto. Ujú. Evidentemente ahora ellos van a jugar sus cartas, es que es lógico. Entonces lo que vemos es la incapacidad por parte de los financieros occidentales, en este caso los anglosajones, sobre todo, con su
base en Europa, en la Unión Europea, que sería Bruselas, a la hora de pelear contra esta gente, contra el eje ruso-chino, incluso la India ahora también, o Pakistán, que están también comprando materias primas a Rusia. Vale. Entonces, si Alemania, que no puede mirar por sus propios intereses, porque es una mascota, entre comillas, es un país que mira más por sus intereses que lo que puede mirar España o Italia, que están completamente intervenidos, ¿no? O Grecia o Portugal, pero Alemania tampoco puede mirar realmente por sus intereses mientras Estados Unidos siga ahí, ¿vale? Y el poder financiero de la City de Londres siga ahí, ¿vale? Porque Alemania es un país que no puede ser amigo de Rusia, porque claro, entonces se ¿Cómo? cargan a Claro. Alemania. Es el gran temor de esta gente, el eje alemán, ruso y chino, lo que sería la antigua ruta comercial medieval, por así decirlo, sí, del siglo XIV, que sería todo lo que sería la ruta de la seda, Eurasia, porque Europa al fin y al cabo es un continente que es Asia, o sea, quiere decir, Europa y Asia está unido, ¿no? Lo que se conoce como Eurasia, ¿no? Entonces, pues en la Edad Media era así, o sea, quiero decir, antes del conocimiento de América, del viejo continente, ¿vale? El comercio era así, o sea, quiere decir, era con Asia, en Europa, o sea, era Asia, Europa y, bueno, y parte de África, ¿no? Pero ese era así, no había comercio con Estados Unidos, ni con Sudamérica, ni con nadie, ¿no? De esta gente, porque no se les conocía. Entre el Claro. viejo continente, nosotros, ¿no? Entonces, no les interesa porque este lado, esta parte, es el 60%, 60-65% del comercio mundial. Estamos hablando de que hay países muy poblados en Asia, como puede ser China y la India, ¿vale? Es decir, mucha oferta y mucha demanda, ¿vale? Gran parte de la población mundial, la mayor parte vive en esta zona, en Asia y en Europa, ¿no? Entonces, en Europa menos, pero en Asia muchísima gente. Entonces, no les interesa a los británicos en este sentido que Alemania se acerque a Rusia y a China a nivel nacional, porque eso supondría el descontrol de Europa, porque Alemania es el país más importante en Europa. Entonces perderían el control sobre lo que pasa en la Unión Europea, en este caso ya en Europa en general. Y no les interesa, tienen que seguir teniendo controlado a Europa como su mascota, que es lo que somos, no somos otra cosa. Y, y ya está, somos una mascota y ya está. Y mientras esto siga así, Europa va a acabar mal, va a acabar muy mal, porque nuestros presidentes son títeres al servicio de esta gente, que no miran por los intereses de nuestros países, sino por los intereses de esta gente, del capital financiero. Y así lo estamos viendo con la inflación y la deuda y todos los indicadores tanto macroeconómicos como a nivel de decisiones internas por parte de los políticos, ya sea subida de impuestos o más regulaciones, asfixia a pequeños autónomos, empresarios, ¿vale? Con las restricciones de los confinamientos, que no eran más que otra que estratagemas para reventar al pequeño empresario, y que claro, que así Apple, Microsoft y todas Amazon. Amazon y todas las multinacionales anglosajonas no tengan competencia y puedan crear su ciberpunk, ¿no? Su mundo corporativo. No sé si conoces Cyberpunk. Bueno, ¿Eso qué, Cyberpunk. perdón? Cyberpunk. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Pues el mundo corporativo, tecnocrático de las corporaciones. Y nosotros como plebeyos del tecnofeudalismo. De un feudalismo tecnocrático y tecnológico, ¿no? Lo No cual tenemos también, como nada. tú decías antes, ha sido algo muy cómodo para todo el mundo, ¿no? Porque yo cuando hablo de la tecnología y de los contras de la tecnología, que además hablando de Hollywood de hace rato, no he visto una sola película hollywoodense que habla del tema donde la tecnología salga bien librada. Y ni así se dan cuenta de lo que estamos viviendo. Ya, No hay una sola bueno, película que hable bien de la tecnología, ¿eh? Siempre la tecnología se come todo, se come al hombre, vaya, y es siempre se una, sale es todo una, de control. es una muy buena representación de esta gente, de ellos. Ellos utilizan en las películas para plasmar sus visiones, ¿no? Sobre nosotros. Es decir, por ejemplo, Yo Robot, la película de Will Smith, ¿sabes? Hablando de Will Smith, ¿no? Como las tres leyes de los robots, ¿no? Una era no sé cuál, la segunda no sé cuál, y la tercera es que no pueden dañar a las personas, ¿no? Pero al final hay una inteligencia artificial como que es superior a las demás
y al final quiere dominar a los humanos y hace que los robots se vuelvan contra las personas. Y bueno, o sea, Que está basado en una eh, novela de Asimov, de Isaac Asimov, ¿no? y sabe que sí, que era Así ruso. es. Sí. Así es. By the way. By the way. Sí, pero un ruso un poco, bueno, trabajaba con esta gente, se podría decir. Pero bueno, eh, pero sí, pero es esto. Entonces Europa ahora mismo está de capa caída y a peor. Desde hace ya 15 años, 15 20 años. Bueno, desde que se creó el euro, Europa, adiós. Pero, pero sobre todo en los últimos 15 años, después de la crisis financiera, letal, letal. Letal para la moneda común, que sería el euro, y a nivel geopolítico es que no pintamos nada, es que somos mascotas de Reino Unido y de Estados Unidos. Pero Entonces, algo que... No, perdón, no, continúa. no, es que el futuro es muy negro. O sea, Pero, yo no ok, voy a mentir. lo que me impresiona, Antonio, es de que a pesar de todo esto, digo, has dicho muchas cosas que seguramente, cosas históricas, que probablemente la mayoría de la gente no conozca y lo pueden buscar por ustedes mismos. Me impresiona en un mundo donde tanta gente habla de es que no todo es blanco-negro, no sé qué. Esto de Rusia-Ucrania se está viendo como blanco-negro. O sea, Putin es el demonio, Ucrania y Pero es la muy fácil, OTAN es muy son fácil. Caperucita Roja y ese lobo feroz, en este caso Es, es Putin, ¿no? es muy fácil de explicar. Putin, en este caso, defendiendo los intereses nacionales de Rusia, ¿vale? Es decir, no vendiendo Rusia como puede hacer nuestro presidente o como puede hacer Draghi en Italia, que vende el país a los intereses globalistas, en este caso, ¿no? Supranacionales, financieros, vamos. Pues es un tipo que está poniendo en jaque pues, la supremacía del dólar ahora mismo con China, etcétera. ¿Vale? Están atacando al dólar, se han desdolarizado, están respaldando ahora el rublo y el yuan en materias primas, en gas, quizá petróleo, también un poco con el oro, etcétera. Y esto destroza las monedas de aquí que no están respaldadas por nada y evidentemente, que es humo, ¿vale? Y evidentemente pone en jaque el sistema financiero que está en las últimas, ¿no? Entonces es un ataque a los intereses de esta gente y como los intereses, y esta gente como controla los medios de comunicación aquí y controla todo aquí, pues ¿qué van a decir? Pues mira, nos está atacando Putin, nos está fastidiando el negocio que teníamos desde hace 80 años en Occidente y esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Así que Putin malísimo. Lavado de cerebro, propaganda y ya está. Pero el único que hacía propaganda era Adolfo en Alemania. Claro, Adolf. En Alemania era el único, la propaganda solo es en ese momento. Ahora no hay propaganda. Ahora no hay propaganda. Y Putin también hace No, propaganda. claro que Pero, no. pero, pero aquí No, no, pero no hacen ¿cómo propaganda, crees no. que hay propaganda? No, Antonio, ¿de qué hablas? Propaganda hoy en día, Antonio, por favor, ubícate un poco, claro. Ok, eh, Matt Walsh comentaba en su programa, Matt Walsh, espero que estés pronto con nosotros porque mira que te admiro. Comentaba sin decir de quién estaba a favor ni en contra ni nada, pero comentaba acerca de la hipocresía del mundo cuando en el caso de Rusia inmediatamente sale esta situación y empiezan incluso a quitarles propiedades como los yates a los oligarcas rusos, a los empresarios rusos. O sea, ¿cuándo se había visto tal cosa en el mundo moderno y civilizado? ¿Cuándo se hizo Claro, tal cosa? Sin embargo, ¿cuántas semanas antes habían sido las Olimpiadas en China? Y todo el mundo estaba ahí. Y los crímenes de la humanidad que ha cometido y sigue cometiendo China, porque, o sea, y bueno, ¿Rusia les estorba y China les conviene? ¿O cómo está eso? ¿Por qué no, China, todos vamos a China a las Olimpiadas, aunque cometan... Bueno, acuérdate regresando a los Oscars, porque, bueno, aún están en boga, Richard Gere fue vetado de los Oscars por criticar al gobierno chino acerca de lo que estaba ocurriendo en el Tíbet. Y desde entonces Richard Gere ha sido un activista al respecto, pero fíjate, fue vetado de los Oscars por hablar mal del gobierno de China ¿en porque qué época era eso? creo que fue en los 90, es la segunda mitad de los 90 si no me equivoco, porque para Sí, quienes no pero sepan, China es en este momento es el mercado más importante para Hollywood, entonces no se pueden meter con China. Entonces, porque no, además que
No, sí, perdón. Ajá. No, no, dime. No, no, si vamos hablando, si estamos hablando de una máquina de propaganda, estamos hablando de, o sea, Hollywood. Fíjense quiénes han sido los enemigos en las películas de Hollywood a través de la historia. Primero eran los alemanes, ¿no? Por ejemplo, digamos, estamos hablando de los años que 50, 60. Sí, Después, ¿quiénes han sido, poco a poco, ya no son los los rusos. árabes, ya no son los árabes hoy en día. O sea, Han sido rusos. entonces, exactamente, exactamente. Y el hombre blanco, no se te olvide eso. Hombre El hombre blanco. blanco y es El cristianismo, la religión. La religión es el problema. exactamente. Bueno, hay una Uf, película, olvidé el nombre, que el año pasado tuvo solo una nominación al Oscar, que fue la de Glenn Close como mejor actriz, no sé si actriz o actriz de reparto. mm, Eh, Hillbilly, algo, búsquenla, está en Netflix, con Amy Adams. Y la razón es que glorifica, digamos, a esta raza, esta gente blanca de pueblo, como lo que llaman rednecks, es por ejemplo, verdad. en Estados Unidos. eh, y bueno, fue muy criticada al día siguiente de su Se llama, estreno en Netflix. ¿Perdón? también se les dice los WAS, ¿no? No, pues sí, pero Eh, el redneck es notoriamente alguien que es como de clase baja, como el que vive en trailer parks y todo eso. El WASP no necesariamente es eso. El WASP puede ser el multimillonario de Wall Street o de Beverly Hills, o sea, no necesariamente, depende, ¿no? El WASP es alguien que es blanco, anglo, protestante, ¿no? Y el redneck mm, es alguien, pues sí, que de toma pueblo, cerveza de en campo. lata y que vive en un trailer y que además tiene un acento de los cuales, por cierto, se mofaron en una ocasión en CNN. Imagínate que hubieran hecho eso del lado opuesto. Pero bueno, esta película retrata o sea, una película para mí fantástica. De hecho, yo posteé en mi Facebook al respecto porque ya no se hacen películas así. Y a lo que voy es de que efectivamente se ataca al hombre blanco, es el enemigo nuevo. Ya no son los árabes como fue por mucho tiempo. Bueno, había unas películas de Leslie Nielsen, que ya murió, The Naked Gun, donde aparece Saddam Hussein bueno, chécales, Naked Gun. Entonces, bueno, total que Matt Walsh hablaba de esta hipocresía y cuando a China, pues nadie le protesta a China. Bueno, el único actor hollywoodense que yo sepa que está vetado de China es Brad Pitt. O Richard sea, Gere. Brad Pitt no puede entrar a China por la película Seven Years in Tibet, justamente. No puede Ajá. entrar a China Brad Pitt, pero no creo que le importe. Pero bueno, fuera de él, yo no No, conozco a nadie. no creo que le importe mucho. No creo. No, para nada, para nada. Pero Entonces, bueno, a ver, China sobre todo es un problema para ellos desde 2013, que es cuando llega el presidente actual, eh, Xi Jinping. Entonces, a partir de ahí China ya no es el amigo de Estados Unidos, sino que vuelve a ser un país nacionalista, igual que Rusia, que mira por los intereses del país. El problema con China es grave, porque China, vamos a ver, desde digamos los 70 hasta hace nada, Estados Unidos y China tenían un interés común, ¿vale? Tenían el pacto, por así decirlo, en el cual los dos se beneficiaban. China se convertía en la fábrica del mundo y los americanos, o en Occidente, nosotros comprábamos los productos muy baratos, porque la mano de obra era muy barata en China, ujú, y ujú. se montó así la globalización, ¿no? Como China produce, nosotros compramos. Y tenemos bienes muy altos, un nuevo teléfono móvil, esto que hemos hablado, a precios asequibles, ¿no? Pero después de ahora, a partir de ahora, ya estamos viendo como la rotura, las cadenas de suministro se rompen, ¿no? También está habiendo nuevos cierres en China, ¿vale? En Shanghái, etcétera, en Shenzhen, ¿vale? Las fábricas de Foxconn han cerrado temporalmente, ¿vale? Es decir, no se van a producir iPhones durante un tiempo, también otra serie O sea, perdón, o de sea, ¿tú crees que ya están yendo contra China también? O sea, están yendo ya contra China ahora. No, lo que está atacando China es a Occidente. Ahora mismo, a día de Por hoy, eso, China está ajá, atacando a ajá, ajá. Occidente por la Ok. destrucción de la cadena de suministro, que Ujú, también ujú. se destruyó con los confinamientos y demás, evidentemente. O sea, es al revés, Pero es ahora China atacando, o sea, no Occidente atacando a China, sino China atacando hay, a Occidente. hay dos componentes que son muy inflacionarios ahora mismo. Aparte de la inflación desatada por la emisión de moneda descontrolada en los últimos 2 años, sí, ya Ujú. 2 años, porque estamos en abril ya de 2022. Eh, Aparte de eso tenemos Rusia
vinculando su moneda a las materias primas y generando una bajada en la valorización, o sea, una devaluación de las monedas de aquí, que no están basadas en nada, aparte de que probablemente sí no se producen los pagos del gas en rublos, o al banco de Gazprom no le llegan esos pagos para que los convierta en rublos, probablemente hay una escasez de gas, de materias primas que se le compran a Rusia, ¿vale? Porque claro, que le hemos sancionado y ahora sí, Rusia nos devuelve el golpe, ¿vale? Entonces, escasez de algo significa falta de oferta, ¿vale? Pero la demanda sigue ahí, la gente tiene que calentarse en Alemania. O sea, además en Alemania hace frío. Aquí, bueno, hace frío, pero no te mueres. Hace frío, pero bueno, hace frío. Pero no es Sí, Alemania. claro, claro. Pero en Claro, claro. Alemania, yo no he estado, pero vamos. Entonces, significa más inflación. Porque para poder conseguir, si antes tenías 1000 de gas y ahora tienes 10, no tienes 1000. Pero la gente que se necesita calentar es la misma. Las necesidades son las mismas, ¿vale? Entonces la demanda sigue igual, porque la demanda en energía es inelástica. Es decir, siempre hay demanda, ¿vale? Pero no hay oferta, con lo cual el precio del gas se dispara. Entonces tienes devaluación de las monedas por respaldo de las monedas que te están atacando, la de aquí y el dólar, en materias primas, mientras que aquí no respaldas en nada. Y luego tienes escasez probable de materias primas porque con Rusia no comercia y Rusia es el mayor proveedor de gas natural, uno de los mayores proveedores de petróleo, el tercero después de Arabia Saudí y Estados Unidos, creo. También el segundo o el tercero en aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces suben los precios, pero no solo de la gente común, sino de las empresas, con lo Sí, sí, cual sí. aceleras el proceso de quiebras empresariales, ¿vale? Porque los costes de las empresas suben, ¿vale? Y si también suben los costes de las empresas, el precio al que venden esas empresas lo van a subir, porque evidentemente tendrán que mantener los márgenes, porque si no se arruinan, ¿no? Las empresas. Entonces sube también más el precio a los consumidores, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos una peligrosa situación que puede acabar en una hiperinflación, pero literalmente, una hiperinflación. No podemos hablar de una hiperinflación como algo imposible ya, sabiendo lo que está pasando. Luego tienes a los chinos, que sería el siguiente efecto, que vuelven a cerrar todo. Es decir, en algunas zonas ya volvemos a cerrar, ¿no? Ya no vamos a, ahora a producir tal, cerramos la fábrica de Foxconn, igual que cerramos esta fábrica, aunque sean 2 semanas, son 2 semanas en las que se para la producción. Sí, es Eso mucho para una empresa de ese calibre. es muchísimos iPhone, muchísimas cosas que se van a dejar de producir. Vuelvo a lo mismo, falta de oferta. Pero la gente que va a querer el nuevo iPhone o la gente que tal, va a ser la misma, ¿vale? O quizás menos, pero un poco menos. Porque la gente que compra el iPhone es gente que puede comprarlo. Entonces, más inflación. Es un desastre porque, claro, esa inflación es producida porque aquí no se fabrica en Europa, en Estados Unidos muy poco, prácticamente nada, y aquí nada, en Europa. No hay industria prácticamente, solo se ensamblan cosas. No hay una industria de fabricar desde aquí de cero. Todo se fabrica o casi todo en China. Entonces ahora los chinos tienen que parar, se cierran, tal. Sí, supuestamente es por el COVID o por el tal, pero es un ataque a Occidente, es de manual, unido al ataque que está haciendo Rusia ahora, se están compenetrando. Se están compenetrando, yo creo que claramente. Creo que claramente se están compenetrando atacando al sistema financiero anglosajón. Y que es al fin y al cabo quien controla el Occidente y la Unión Europea. Estados Unidos lo va a pasar mal. Y bueno, Estados Unidos tiene problemas internos que siguen ahí. No se solucionaron en 2020 ni en 2016, y se solucionarán antes o después de mala manera. Pero bueno, está ahí. Pero Europa no tiene margen. Es que Europa no tiene mucho margen. Quiero decir, ha habido una protesta ya en España de los camioneros, porque es claro, es que la gente no tiene tanto margen aquí. La actividad empresarial es más baja, los impuestos son más altos, las regulaciones son más altas, entonces se asfixian más por parte de los gobiernos a los empresarios. Aparte de toda la situación geopolítica y económica a nivel internacional que dificulta todavía más, aparte de las piedras que les ponen aquí dentro, su situación a nivel empresarial. Con lo cual es una espiral autodestructiva que nos invita a pensar bien,
No estoy Claro, intentando crear aquí un apocalipsis o no, pero yo soy realista, soy realista. Y Europa, o la actual Unión Europea, porque para mí Europa es una cosa y la Unión Europea es otra. Pero bueno, la Unión Europea es posible que se vaya al garete, tampoco diría una fecha, pero hay que ver cómo se soluciona el tema de Rusia. O que no tenemos, repito, no defendemos nuestros intereses, defendemos los intereses de los anglosajones. Entonces, sí, esa gente te está diciendo en Hollywood, te está diciendo en la CNN, que no, es que el Putin es un diablo, no podéis comerciar con él, tenéis que comprarnos el gas a nosotros. Pues, lo veo mal, muy mal para Europa, lo veo, para la Unión Europea lo veo muy mal, lo veo muy mal. Sinceramente no sé, dentro de un año las cosas se pueden poner en un periodo de 12 meses, de 6 a 12 meses. Es decir, si ahora eso, marzo, abril ya, de octubre a abril del año que viene, se puede poner. Además que habría que hablar de más no, temas, es que esto da para, tenemos que hacer una serie, pero, Antonio. Tiene que ser una serie esto porque da para pero muchos temas, efectivamente. hay indicadores que ya muestran que va a haber una recesión. Yo personalmente sigo defendiendo, como defendí hace 2 años, que eso va a ser una depresión económica como la del 29, pero diferente y más fuerte, ¿vale? Oh, wow, eso está duro. Sí, 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 sí. Va a ser un golpetazo. Pero, mm, pero bueno, hay indicadores que muestran recesión, eso sin duda. Es decir, la economía se empieza a contraer. Hoy hemos conocido la encuesta. Pues, lo voy a mirar un segundito. Que lo tengo aquí, espérate, un segundo, ¿eh? Sigo Ok, aquí claro, conectado, claro. Sí, 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 tengo adelante. pantalla, pero vamos a ver cómo se llama esto. Es la. Vamos a ver. Bueno, tenemos que la curva de tipos ya se ha invertido. Ujú. Muchas curvas de tipos se han invertido en Estados Unidos, ¿vale? La de 5 a 30 años, la de 2 a 10 años está a punto de invertirse, creo. Un segundito, lo voy a buscar aquí. Y eso es un indicador eso es un indicador claro de lo que sería una recesión. Normalmente se invierte la curva 6 meses antes de la recesión, ¿vale? Es decir, de aquí a 6 meses debería haber una recesión, ¿vale? Una contracción económica. De aquí a Aquí, 6 meses. sí. O sea, en Yo- 6 meses o de aquí a 6 meses como máximo. no, seguramente en agosto, septiembre, octubre empiezan los problemas. En adelante, ¿vale? Mira, te voy a pasar el enlace para que lo veas. No sé si lo puedes Vale, poner en pantalla. No sé si lo puedes a ver, poner. veamos. No me lo permite, desgraciadamente, pero lo pondremos abajo para que lo vean ustedes. Sí, A ver, y ahí, si no me lo permite. Pero lo pondremos abajo para que lo vean ustedes. ahí tienes, bueno, Bueno, sí, te paso la foto también, ¿vale? Un segundito, a creo que ver, estoy, ¿vale? Entonces tienes que la curva de 2 a 10 años en Estados Unidos está en 1,1, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que está, no sé en qué porcentaje está ahora mismo, pero que están prácticamente en cero, ¿vale? Plano. Eso significa, mira, te paso la foto, ahí tienes la foto, ¿vale? Eso significa vale, que gracias. está a punto de, voy a poner esto en grande, aquí, ¿no? No. Ah, creo que puedo compartir pantalla. Un segundo, ¿eh? A ver, venga. Un segundito. Ah, aquí. Sí, ¿no? ¿Se ve? No, ahí va, ¿Ve o no? creo. Ahí va, creo. O sea, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. Qué Bueno, maravilla, entonces, Antonio, gracias. nada, nada. Entonces tienes aquí, Tú que eres no un sé si se ve. diestro de la tecnología. Yo no. Bueno, yo tampoco Quien me soy un. conozca desde toda la vida, no me van a decir que es porque no tengo la edad de Antonio. Nunca he sido bueno para la tecnología, así que bueno, a ver, muéstranos, Antonio, Aquí para los tienes que... como la curva de 2 a 10 años, ¿vale? Que te lo está diciendo aquí, ¿vale? Sí, Que sí, está sí. invirtiendo, ¿vale? O sea, está en 1,1 ya. Tenemos como la de Pakistán, la de Hungría, la de Polonia, obviamente Ucrania y Rusia, invertidísima, Claro, claro. obviamente, evidentemente. Obviamente, obviamente, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero aquí tienes ya Brasil, como tiene 2,
¿vale? Y esta de 1 y 2 años la tiene hundida Brasil, ¿vale? O sea, esto es un dato muy interesante porque, por ejemplo, esta está a punto de invertirse, pero mira esta de Brasil. O sea, va a haber problemas en Brasil, ¿vale? Luego tienes Estados Unidos. Que es la economía más grande de América Latina. Y mira México también, ¿eh? 11,7, Bueno, pues yo creo que la de ¿vale? México. Sí, la de No, pero México no me extraña. esto ya adelanta. Aquí tienes, por ejemplo, Vietnam, bueno, Bulgaria, España está aquí. No, en fin, pero esto no quiere decir nada, ¿eh? España está fatal. Pero bueno. Por eso lo mismo eh, decía de México. pero bueno, aquí Namibia, Serbia, en fin, muchos países, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Pero, pero esto indica problemas y probablemente, pues esto, una crisis financiera, ¿vale? Luego también tenemos, no sé cómo se puede ver esto. Mm, Nada, esto lo que puedo hacer es que lo preparo mejor otro día y lo vemos. Sí, Vale, sí, sí, porque esto tiene que ser una serie, Antonio, no nos podemos quedar aquí. pero ya está. Eso se ha visto un poco, así que con eso ya, pues, vale, un momentito. A ver, lo pongo aquí. Vale, ya está, ya lo tengo. Ya se ve, ya no se ve la pantalla, ¿no? Ya se me No, ve no, no, la cara, ¿no? ya te ves tú de nuevo, sí, sí, sí. Pues entonces tienes esa situación a nivel mundial y evidentemente esto va a acelerar el proceso. Vale, y pues Europa mal. Sudamérica un problema, problemas Bueno, que importantes. siempre lo ha sido, pero, o sea, eso no es nada nuevo. Pero ahora va a haber problemas muy graves, ¿eh? Ahora va a haber problemas muy graves. Y también en Oriente Medio y en África. Por ejemplo, Egipto, un 60% del trigo que importa Egipto es esto creo que lo puedo mirar. Lo puedo mirar en un segundito. Ujú. Vamos a ver. ¿De dónde Ahora es de mismo Rusia? De dónde importa el trigo a Egipto? ¿De Rusia? ¿O de dónde lo Ujú. importa? Sí, ¿no? Sí, 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 Madre mía. Espérate, que estoy viendo aquí. Mira, la invasión rusa, es que Egipto, el 60% del trigo es de Ucrania, ¿vale? El que lo importa de Ah, Ucrania. ok, Entonces ok, ok. la producción de trigo en Ucrania se ha reducido, ¿vale? Y esto es un indicador de que va a haber problemas, ¿vale? Va a haber problemas en estos países sobre todo, ¿vale? Quiere decir, se va a ver una hambruna, básicamente. No, en Egipto, en el Líbano, el 80% del trigo del Líbano es de Ucrania. Entonces, ¿esto qué acelera también? Esto acelera los desplazados, la gente que se mueve a otros países, Sí, sí, sí. ¿vale? Que esto ya es un problema en Europa. Eh, pues, es que, mira, aquí está, ¿vale? Mira, lo podemos, aquí si lo comparto otra vez, a ver, Gracias. y hacemos un repasillo de algunas cosas que hay Vale, interesantes. vale, vale. ¿Se ve? Aún no. Ahí está. Ya, ok. No, no, o sea, la guerra de Ucrania empuja al hambre a Oriente Medio y África, ¿no? Vale. Dice aquí, empuja al hambre en regiones como Oriente Medio y el África septentrional debido al encarecimiento hasta niveles alarmantes de algunos alimentos, ¿no? Advirtió el Programa Mundial de Alimentos. Es decir, no lo he dicho yo, o lo ha dicho no lo ha dicho un loco, ¿vale? No se te ocurrió. Esto está todo referenciado y con fuentes, toda la información, ¿vale? Las razones que los países, como estoy diciendo yo, de estas zonas dependen en gran medida de las importaciones de productos como cereal, en las que tanto Rusia como China son potencias exportadoras, Ajá. ¿vale? Aquí está Yemen, un 36%, Siria un 39%, Líbano un 47%, Libia un 15%, Palestina un 14%. Este año millones de familias tendrán dificultades para comprar incluso los alimentos más básicos, ¿vale? Pues la guerra en Ucrania y eso que subieran por encima, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que las necesidades mínimas, bueno, aumentó una cesta básica, ¿vale? Aumentó un 351% en el Líbano. Esto es una hiperinflación. O sea, de Manuel, Siria 96, Tremenda. No, no, sí, sí, sí. Catastrófica, como bien lo dijiste. Sí, sí, sí. Yemen 81, ¿vale? A causa de su dependencia de las importaciones, la depreciación de sus divisas, que esto es algo global, esto es lo que estaba diciendo yo antes de aquí de Europa y de
demás, y también una dura sequía en Siria. Evidentemente, si hay sequía, hay menos cultivo, si hay menos Sí, cultivo, hay menos alimentos, si hay menos oferta, lo mismo de antes. La gente tiene que seguir comiendo, pero si hay menos lechugas, sube el precio de la lechuga, porque la gente quiere seguir claro. comprando lechuga. Entonces, Sí, sí, sí. pues es que es lo que digo, que no es, vamos a ver qué me voy a meter aquí ya, vale, que está todo detallado y documentado, o sea, la situación es peligrosa, cuanto menos peligrosa, vale. Bueno, pues qué escenario nos dejas, Antonio, en este primer episodio de nuestra serie, pero, Sí. pero muchísimas gracias por todos sus insights y para todos aquellos que creen que todo esto es una conspiración y demás, aquí están los hechos y hay muchos hechos más de los que estaremos hablando, que ya se están dando, porque gente como Antonio, debo agradecerte, Antonio, personalmente y debo decirte que admiro mucho tu empeño porque la verdad es de que eh, eres alguien que no se rinde y eres muy joven y mucha gente diría, a ver, diría, o sea, la edad de Antonio, o sea, es una guerra que no tiene, que tal vez no se pueda ganar. Entonces, a lo mejor alguien diría, Antonio pudiera andar saliendo con chicas, como la demás gente, No, no, porque Antonio es muy joven, Antonio. pero bueno, Entonces, pero una cosa más no tiene joven nada que de, ver con la otra, ¿eh? no, 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 O pero me sea, refiero que eres muy apasionado de lo que ocurre en el mundo y no hay mucha gente sí, hoy en día de tu edad que lo haga, porque además sí, no es sí, que estés apasionado de lo que ocurre en el mundo como jóvenes que hacen un congreso de los jóvenes emprendedores, no, 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 no. Tú vas, no. digamos, contra la corriente. Eso es a lo que me refiero. O sea, no eres, como dijiste al inicio, no eres un joven normal. Bueno, yo Y diría que eso soy es un una persona cumplido, ¿eh? normal. Eso es un cumplido. No, pero eso es un cumplido, ¿eh? Decir que no Pues, eres un joven normal es un cumplido. yo dije que soy una persona normal, ¿eh? Pero bueno, yo Pero rectifico no, no bastante lo normal. eres. ¿Cómo crees que lo Bueno, vas a hacer? No, no, no. Al contrario, un joven normal sería alguien que esté hablando, haciendo todo lo que estuvimos hablando recientemente, que se interese en el nuevo iPhone, que se interese en la nueva, no sé, en cuántos likes le dan o en yo creo Instagram. que Eso sería un joven normal. pero a mí eso, bueno, si tiene 12 años, pues, o 14 pues mira qué guay, sí, tal, pero yo necesito algo más. Hay Yo gente de más de internamente, 50 que lo sigue haciendo, ¿eh? Y de bueno, pues verdad, yo a nivel personal siempre he necesitado algo más. Y a mí la verdad que esto siempre me ha gustado, hiciese lo que hiciese. Cuando estudiaba en Madrid, de hecho yo me acuerdo en 2016 que hubo problemas en China con la bolsa. De hecho, lo voy a buscar a ver si lo encuentro, porque vale, vale, esto, vale. yo estaba estudiando en Madrid y yo estaba en segundo o tercero de carrera, ¿vale? Ujú, Es decir, estaba simplemente en la universidad. Pero vamos, que he salido de Madrid, evidentemente, que yo hacía mi vida, ¿no? Pero cuando yo ujú. tengo mi tiempo, ¿vale? Cuando yo tengo mi tiempo, pues me gusta ver cosas. Me gusta siempre enterarme de qué pasa. Porque al Claro, final, claro. si yo me entero, pues mi futuro estará mejor asegurado que si mi futuro depende de otra gente, mal. O sea, quiero decir, si yo tengo la información, yo voy a tomar la decisión en base a mis intereses, defendiendo mis intereses personales. Pero si otros tienen la información y yo no tengo la información, ellos me van a manipular a mí en base a sus intereses. Entonces yo soy esclavo de otra gente y yo no quiero ser esclavo de nadie. Entonces yo necesito conocer, como dijo Jesucristo, la verdad os hará libres, ¿vale? Entonces para mí eso es importante, tener conocimiento y tener el enfoque para poder tomar mis propias decisiones, ¿vale? Eso para mí es importante. Luego ya para cada uno depende qué es importante, obviamente. Pero bueno, mira, es que no sé si encontraré algo aquí. Sí, mira, 7 de enero de 2016, ¿eh? Ajá. Mira, esto es que me hace gracia, lo voy a decir. A A ver, ver, ¿dónde está esto? A ver, compartir pantalla otra vez, aquí. venga, venga. Comenzar a compartir. Vale, o sea, aquí tenemos 15 de enero de 2016, ¿vale? No sé si se ve. Sí, sí, sí. Ya se ve. Ajá. Se ve, ¿no? Que Sí, además sí, ya era se ve. principio de 2016, por lo cual yo tenía aquí 20 años, creo. No, 19, ¿eh? Casi 20, sí. 19 años. Buah, lo que pasa es que me dicen que no estoy suscrito. A ver si aquí me deja.
¿Por qué cae la bolsa? Sí quiero leer. Ah, no me deja. Es que todas A las ver, páginas web ya son por suscripción hoy en día. creo que expansión no. Esto lo voy a quitar un segundito. Esto nada. Vale, la bolsa de China se desploma otro 5,3%, ¿vale? Esto estamos hablando que es 11 de enero de 2016, ¿vale? La batería de... Bueno, en fin. La inflación en el gigante asiático se mantuvo... Bueno, esto nada, ¿vale? Pero mira, la caída se ha agravado en los precios de producción. Es decir, China entró en una recesión, por así decirlo, o en una deflación Ujú. importante, ¿vale? Entonces yo me acuerdo que yo hablaba con un amigo, ¿vale? Con unos amigos que conocí hace un montón de años, ¿vale? Y hablaba mucho, yo con ellos hablaba mucho de estas cosas. Y solíamos hablar porque jugábamos a juegos, a videojuegos. Y Sí, sí, solíamos sí. hablar por el Discord, ¿vale? Que es un chat para videojuegos y demás, bueno, para hablar. Y me acuerdo jugando un día, hablando que estás viendo lo de China, no sé qué, tal. Ostras, he visto, sí, 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 se está hundiendo. Y ya daba signos de fatiga, ¿no? O sea, quiero decir, ya el mercado estaba dando signos de los problemas que había habido pocos años atrás, en 2008, 2012, ¿vale? Esta vez en Asia, pero bueno, China ya como una de las economías más importantes, cuando una economía de las más importantes entra en problemas, eso afecta a todo el sistema mundial económico, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Es un efecto dominó. Entonces, exacto. Entonces estábamos ya pensando, a ver qué pasa, porque evidentemente no se está, en estos años no se ha hecho nada. Y bueno, ha habido una Ujú. calma después, 2017, 2018, vale, más o menos una calma tensa, hasta que 2019 ya el mercado repo pues se colapsó. Y la Reserva Federal tuvo que rescatar el mercado repo, luego la pandemia, bueno, y la emisión de moneda, y aquí estamos. Y aquí están todos los problemas que tenemos ahora. Es Y aquí decir, estamos. no se puede entender tampoco lo que está pasando ahora si no sigues el proceso de todos estos años, ¿sabes? Pero lo decía como una anécdota, para que tú vieras, que cuando yo ya estudiaba en Madrid y de antes, yo siempre estaba ahí viendo a ver qué pasa, ¿sabes? Sí, bueno, Pero bueno, eres una persona hambrienta. En eso, en eso nos parecemos. Y eso tendrá sus pros y contras, Antonio. Te lo vaticino. Muchos bueno, pros y muchos contras. Sí, porque bueno, soy un es que, monopolio. sí, bueno, pues bien por ti. Qué bueno que eres bastante centrado y todo. Antonio, te agradezco muchísimo el haber estado aquí en esta primera emisión, pero tenemos que hacer de esto una serie y te voy a comprometer en público porque no me puedes dejar abandonado aquí, porque como tú dices, hay muchas cosas de qué hablar Sí. y la verdad es de que tienes que regresar, Antonio. También, no sé Sí, sí, claro, y gracias a vosotros por invitarme. También le recomendaría a la gente Mm. un programa. Bueno, hay varios canales en YouTube muy interesantes. Ajá. Uno era A muy ver, interesante, recomienda, sí, claro. O libros y demás, sí, claro. bueno, libros hay muchísimos. Libros podemos hablar un día de libros, si quieres, ¿vale? Vale, perfecto. Pero hay un canal en YouTube que está haciendo un hombre que sabe bastante y que es una muy buena fuente de información. Lo que pasa es que es aquí en España, porque él es español. Vale, pero es independiente, él también es un analista independiente ¿Quién y la es? verdad que sí, bueno, él se llama Diego, pero si le pudieras traer también, yo creo Diego, ¿qué se creo llama? que Diego Quevedo se llama. Pues si le Ok, pudieras Diego tener Quevedo. también, le Sí, pudieras traer claro. también, lo que pasa es que él te daría un enfoque muy... yo le entrevisté, de hecho, lo que pasa es que le tienes que preguntar para que te explique. ¿Vale? Yo más o menos me entero, pero también le pregunto porque hay cosas que no entiendo, pero para la mayoría de la gente es difícil en seguir el hilo, ¿vale? Pero Claro, claro. tiene un canal en Ok. YouTube, lo pongo aquí, ¿vale? The more Totalmente. the merrier, como se dice acá. Sí. Hagamos una fiesta aquí de todo, con todos los que pensamos igual. Que es la madriguera económica, ¿no? Que lo acaba de sacar. Tiene también el canal también tiene podcast y demás, ¿vale? O sea, Ajá, ajá. es decir, lo tiene tanto en vídeo como en audio, lo puedes ver por diferentes medios, tanto iVoox como Anchor, que tú es el medio que utilizabas antes. Ok, ok.
Spotify también creo. Pero bueno, si la gente quiere ver vídeos en YouTube, aquí están, ¿vale? Como yo he puesto algunas capturas y demás, él explica mucho, todo muy bien y la verdad que es una fuente de información bastante fiel. También hay más programas interesantes, como puede ser el programa de La Voz de César Vidal, que tiene el Despegamos, que es Ujú. a nivel económico un programa muy, muy bueno, Sí, que sí, sí. lo hace Lorenzo Ramírez. Y también estaba el Kaiser Report, que era americano, ¿no? Lo que pasa es que lo hacían en ¿Cuál, RT. perdón? ¿Cuál, perdón? Kaiser Report. Ah, claro, Kaiser, ok. Ujú, ujú. de Max Kaiser, ¿vale? Pero también, bueno, hay analistas como Michael Pento. Vosotros decís Michael, no Michael. Michael Pento. Michael. Michael, exacto. Michael Pento, que es muy buen analista. Eh, Te preguntaba porque pensé que habías dicho Axel Kaiser. no, Axel Kaiser es el hombre este de Chile. Sí, sí, sí. Que por cierto, estamos bailando Axel Kaiser con una entrevista y nomás no damos, no coincidimos, pero ya dejemos de bailar y hagamos la entrevista a Axel Kaiser. Bueno, pues desde aquí a ver si oye. Yo me hice una foto con él, ¿eh? Ah, sí, no, a mí Sí. me parece genial, Axel. Pues, Y bueno, su hermano también creo que vive en Suiza, ¿no? Tiene un canal en YouTube también, creo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. no tengo seguimiento de estas Tengo personas. entendido que sí, tengo entendido que sí. Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Te lo agradezco muchísimo haber estado acá. No A me vosotros. despido porque te voy a ver. Es más, te debería Próximo. comprometer para una fecha, pero no lo voy a hacer porque ya sé que eres muy especial para tus horas de sueño. Bueno, Y por eso no tienes las no, ojeras que yo tengo, pero pero tampoco pasa nada, ¿eh? Yo mañana no trabajo, trabajo el fin de semana, o sea que... pues entonces ya te comprometiste, ¿sabes? Antonio. Tú solo te No, no, comprometiste. Yo, me refiero que no, yo me refiero que estoy, hoy yo estoy. no pasa nada, mis horas de sueño tampoco, ¿sabes? Porque yo no me tengo que levantar no me tengo que levantar tampoco, pero Ah, bueno. ok, perfecto, perfecto. Pero Ok, bueno, si no, en abril o mayo podemos hacer otra. no, ¿Te gusta hasta mayo no, hagámoslo antes, hagámoslo en abril, sin duda. en abril? Pues en abril. Hagámoslo con Alex Betancourt, porque sería genial hacerlo. Así, Tocayo, que está esquiando en Canadá, o, bueno, no sé si haya llegado, pero en Canadá. Tocayito, sí, hagamos, eh, obviamente te Canadá va que, a ver, tengo muchas ganas de que ustedes platiquen. Canadá, que por cierto es un país duro, ¿eh? Un país duro. Uf, nunca me iré a vivir yo a Canadá. Perdón a No, los que nos están viendo en Canadá, pero no hablo del frío, hablo de lo que es no, yo del también. presidente Exacto, exacto. y de las De, de, medidas. Sí, no. Por eso te digo que no me iré a vivir ahí. O sea, me iré a vivir a otros países fríos. No me refiero yo tampoco a eso. Me refiero a quien está a cargo de Canadá, que parece ser otro héroe para mucha gente, por cierto. Que ahí podemos quedarnos también, por cierto. ¿Eh? Para mucha gente es un héroe, de hecho. Para mucha gente lo es. Aún, aunque no lo creas. Aunque no lo creas, Hasta Antonio. que pasen hambre. Hasta que pasen hambre. Bueno, pues sí, efectivamente, el ser humano es terco hasta que le toca vivir, ¿no? No hay otra manera de aprender, yo creo que con los golpes. Aunque suene Desde luego, Tony. cliché, pero sí, de los errores, exacto. La verdad que sí, es un cliché que es muy, muy cierto. O sea, no hay otra manera de aprender, parece ser. No. Y lo estamos viendo, como tú mismo lo dijiste, la gente se va a dar cuenta hasta que llegue el hambre. Sí, cuando lleguen los problemas, cuando ya no puedan tener un trabajo seguro, no puedan tener ese coche nuevo, no puedan tener un techo bajo el que dormir, no puedan tener no puedan comprar, no puedan vivir casi. Entonces ahí ya, y ¿Qué además en Europa lo hemos hicimos? visto. No, además en Europa lo hemos visto durante los siglos. Ujú, ujú. Aquí en Sudamérica y demás, o en África, pues matas a la gente. Aquí matarás a mucha gente de hambre o lo pasará mal a la gente. Pero la gente te va a poner en tu sitio. O sea, si esta gente se cree de verdad que la gente no tendrá nada y será feliz, yo no lo creo. Yo creo que cuando la gente no tenga nada, van a ir a por ellos. O sea, es ilógica. ¿Quién me ha jodido? ¿Esta gente? Pues yo por esta gente que voy. Porque me han Claro, jodido claro. mi... es lógico. Es lógico, Pero ¿no? no toda la gente despierta, Antonio, desgraciadamente, y la historia no todo el mundo le enseña, ¿eh? No todo el mundo le Bueno, enseña. pero no, evidentemente, si no, no estaríamos como estamos. O sea, Exactamente.
Eso sí. Exactamente. Bueno, Antonio, entonces cerramos así y te agradezco nuevamente muchísimo. Y en una nota iba a decir superflua, pero no, porque ese es otro tema. Creo que parte de toda esta, digamos, desventaja ante la propaganda y ya lo habíamos hablado tú y yo, es el haber subestimado el arte del entretenimiento. Nada más para aclarar, la película que mencionaba anteriormente es Hillbilly Elegy, para que la vean en Netflix, por eso iba a decir en una nota superflua, pero no. Eso es un gran problema, haber subestimado a esta gran fuente de propaganda que es el entretenimiento y el arte. Entonces, no lo subestimen. Vean esta película que no tiene nada que ver con estas ideologías que nos están queriendo imponer. Disney, hablemos de Disney porque se filtraron estos videos el día de ayer, si no me equivoco, o antier, y creo que te envié los links, ¿no? De los videos que se Sí, filtraron bueno, de estas juntas de Zoom de Disney. Ahí está otro tema también. sí que Otro, porque si los videos no se hubiesen filtrado, y tú y yo hablásemos de eso, diría, oh, conspiranoicos, esto no es cierto, pero se filtraron ya. los videos. No, tampoco sé si se puede hablar de esto. Esto lo ves sobre YouTube. Pero vamos a Por- decirlo en clave, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Pero lo que se ha filtrado ya del portátil del hijo del presidente de Estados Unidos, ¿no? exacto. Bueno, sí, Entonces, en clave porque acuérdate lo que pasó con Twitter, en Twitter, ¿no? sí, Cuando pero vamos, dijeron algo de eso, ¿te acuerdas, no? yo he Lo que pasó. dicho el hijo del presidente, que el presidente puede ser el presidente Puede 4 ser el o el presidente presidente de AMLO de México, pero no, el pero sí, presidente, efectivamente. el presidente de las nubes. Pero bueno, Hablando de que íbamos a recomendar libros y todo eso, yo quiero recomendar uno, bueno, déjenme nada más recomendarles no me acuerdo el nombre de la autora, porque debo admitir que yo vi la película, no he leído el libro, pero es una película que se llama, o un libro, perdón, que se llama, Antonio, no sé si tú lo leíste, The Giver. La novela es, déjenme ponerme los lentes porque la pandemia me dejó ciego, de Loie Laurie. La película es del 2014 y los actores son Katie Holmes, Alexander Skarsgård, un actor australiano que se llama Brendan Thwaites, Meryl Streep, Jeff Bridges. Para quien crean que no nos están controlando. Esta película es del 2014. Yo recuerdo haberla visto en DVD y haberla visto como muy a futuro, para que vean que el mundo ha cambiado muchísimo en 5 años. 2014 fue esto. bueno, serían 8 ya. Exacto. Bueno, 2014-2022, sí. sí, El pareciera tiempo pasa que, más rápido de lo que pensamos. sí, pero bueno, parecía como que era algo de ciencia ficción. Vean esta película o lean el libro, Sí, ya les dije el nombre de la autora. hay muchas eh, películas. y sí, pero dejarlo como la recomendación para nuestro próximo encuentro, Antonio, que Mira, espero vamos. se dé pronto. No, yo solo decir que el tema del cine no me sorprende nada y es evidente lo que están haciendo. Y bueno, solo hay que ver la serie que va a sacar Amazon del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, en fin, películas Bueno, tan la buenas. Blancanieves, sabes que va a ser Latinx, que es un término que no conozco un latino que no la vomite. ¿Cómo? La O sea, la Blancanieves. Blancanieves, ¿sabes la Blancanieves, no? La de Disney es Sí. latina. Van a hacer una, Es van a hacer una latina. película nueva de Blancanieves. Con una Blancanieves latina. No va a ser blanca. Si es Blancanieves. Digo, hay latinas blancas, muchísimas, pero la actriz que eligieron no es blanca. Y la Vale. madrastra es Gal Gadot, quien es la Wonder Woman, y se La supone que ella rubia. envidia la belleza de bueno, búsquenla ustedes, porque luego van a decir que, porque ya todo es misoginia y no sé qué, que es otro tema también ahí de la corrección Yo no sé. política. Me he moderado mucho en este vídeo, pero yo no sé si esto pasa los filtros, ¿eh? Si no, bueno, Híjole, siempre podemos editar, ¿ok? siempre puedes poner ahí un sonido cuando diga alguna palabra. ¡Pip! No, Bueno, Antonio, es que mira que yo tengo una boca mira que ahora me contuve mucho porque quise dejarte hablar, pero no, o sea, yo no sé cómo voy a sobrevivir en YouTube, porque la verdad es que tengo una boca no tiene filtros, no, la no es verdad que que no. tengamos una boca que no tiene filtros, es que Putin es muy, 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 muy malo, pero nuestros grandes líderes son muy, 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 muy buenos. Y entonces Claro, censuran cosas que, claro, tienen que estar censuradas, que no se pueden decir una serie de palabras, hombre, que es que lo hacen por nuestro bien.
Es malísimo Putin, ¿eh? ¿Cómo puede dejar que se digan palabras por ahí si aquí no se pueden decir X palabras? Hombre, Sí, claro, o sea, él es un autoritario que no permite la libertad de expresión. Pero tremendo lo de afortunadamente Putin. nosotros en Occidente tenemos a Facebook, tenemos a Twitter, tenemos a YouTube, tenemos a Instagram que nos dejan decir absolutamente todo lo que nosotros queramos sin censurarnos, sin cancelar cuentas, jamás. ¿Cómo? Nunca. Jamás. Sí, no, hombre, ¿cómo crees, Una Antonio? utopía, una utopía. Esto es una utopía. Sí, Vivimos en un paraíso. vivimos, sí, es más, siento que morí fue el cielo de lo que vivimos Ah, acá en exacto. Occidente. Sí, totalmente. Antonio, te envío un fuerte abrazo y agradezco muchísimo. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, nada, gracias a ti, bueno, y a Alejandro que no está, pero por la invitación y nada, pues cuando vuelva, pues seguimos con lo que sea y poco más. Y nada, gracias por la invitación. No, a ti. Muchísimas gracias, Antonio. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente, Alejandro. Hasta luego. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.